Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de tutoría de nuestro Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del Estado. Recuerden que el plan de estudios de este año cuenta con 6 cursos virtuales obligatorios que deben realizar en la plataforma de la Comunidad Jurídica de Conocimiento de la agencia. Cualquier inquietud relacionada con el acceso a la plataforma o con el desarrollo de estos 6 cursos obligatorios, por favor, envíenla a través del correo diplomadonacional2022@defensajurídica.gov.co. También a través de este chat, durante la sesión de hoy, estaremos atentos para dar respuesta a sus preguntas y orientarlos en todo lo que necesiten. Y bien, la clase de hoy aborda un tema clave para la defensa efectiva del patrimonio público, como es la acción de reparación directa contra particulares. Y para ello nos acompaña el doctor Jaime Orlando Santofimio, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal IBAM, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. El doctor Santofimio también cuenta con postdoctorado en Derecho de las Universidades Carlos III de Madrid y de la Universidad Externado de Colombia. Su amplia trayectoria académica como profesor, investigador, director académico de investigaciones en diversas universidades a nivel nacional e internacional nos hace sentir muy orgullosos de contar con su participación el día de hoy. Asimismo, es destacable su amplia producción intelectual en diferentes obras en materias relacionadas con el derecho administrativo y, por supuesto, su desempeño como exmagistrado en la sección tercera del Consejo de Estado. De manera que, bienvenido, doctor Santofimio, y muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor María Jimena. Muchas gracias a la agencia por esta invitación. Al doctor Luis Jaime también, para poder compartir algunos temas de estos mecanismos procesales que tienen que ver con los instrumentos que tiene el Estado para poderse eventualmente defender de las acciones y omisiones de particulares que puedan ocasionar daños, que puedan impactar en su patrimonio. En fin, todo lo que puede suceder cuando quien está al otro lado del escenario no es el particular víctima, sino el Estado, la entidad pública víctima. Y digo víctima en el mejor sentido de la palabra, tal y como la ha utilizado la Corte Constitucional desde antaño, cuando se refiere a que víctima es todo aquel que sufre un daño con ocasión del accionar de otro. Voy a hacer una presentación general del tema, voy a ubicarlos y posteriormente, al final de la conferencia, voy a hacer algunas apreciaciones en relación con los recientes impactos que ha tenido el tema de la reparación directa contra particulares a partir de las reformas que introduce la Ley 2195 y que, pues, obviamente no derogan el mecanismo del 143 de la Ley 1437, pero sí de todas maneras genera una serie de inquietudes sobre su debida procedencia. Va a ser más o menos el orden que vamos a utilizar. Discúlpenme ustedes mientras me ubico acá en la documentación. Que vamos a utilizar. A medida que haga la presentación, si hay inquietudes, con mucho gusto las vamos resolviendo en aras de mayor claridad de toda la temática que se va a exponer. Son 3 puntos que tenemos, 3 puntos más o menos, 4 puntos, que son los siguientes. Primero, una breve a sus derechos y patrimonio. En segundo lugar, el análisis de lo que es la estructura del medio de control de reparación directa a la luz del artículo 140, principalmente al texto originario del inciso tercero de esa
de esa disposición. En cuarto lugar, en tercer lugar, pues vamos a sacar conclusiones y haremos referencia a los recientes impactos normativos sobre estas estructuras que tenemos en el derecho colombiano, estas estructuras procesales. Entonces, lo primero es la posición del Estado como sujeto activo y no como sujeto, como sujeto pasivo y no como sujeto activo. En este caso, en virtud del acceso a la justicia, la posibilidad de que la nación y demás entidades públicas puedan acudir a la justicia. No solamente que se les lleve cuando han ocasionado daños, cuando incurren en actos desviados, en los casos en los cuales han producido daños a particulares o al patrimonio de otras entidades públicas, sino cuando el Estado es la víctima. Y le decía al inicio de la conferencia que es víctima bajo el entendido de que es todo aquel que sufre daños con ocasión del accionar o de las omisiones de otra persona, de otro sujeto de derecho. En esto se ha avanzado suficiente en nuestras estructuras contenciosas administrativas. No hay la menor duda de que el Estado puede accionar directamente contra todos aquellos sujetos que eventualmente pueden haberle ocasionado algún tipo de daño o perjuicio. Y lo hace como cualquier sujeto de derecho. Lo más importante que tenemos a la luz del Código Contencioso Administrativo, a la luz de, pues, históricamente, a la luz del Código Contencioso Administrativo, a la luz de la Ley 1437 en su segunda parte, es que lo que hay es todo un escenario de disposiciones que garantizan en un plano de igualdad la presencia del Estado como sujeto activo en un momento determinado, reclamando ante la justicia con ocasión de los daños que ha sido víctima por otros sujetos. Tanto por vía de acción o en los casos en que el Estado mismo considera que con sus acciones ha podido ocasionar algún tipo de daño a través de la acción de lesividad. Pero lo más importante, lo que quiero destacar para esta conferencia, es que a la luz de nuestro ordenamiento contencioso administrativo, así se ha venido destacando. No es extraño, por lo tanto, que ustedes en este curso seguramente hayan tenido la oportunidad de mirar todos los instrumentos que el Estado tiene para poder accionar, para poder ser una parte activa en la defensa de sus derechos. Y la justicia contenciosa administrativa tiene ese doble papel. No es la justicia contenciosa administrativa que estamos acostumbrados a manejar en el diario, frente al ejercicio normal y ordinario, que seguramente como litigantes o como jueces hemos tenido oportunidad de serlo, donde siempre tenemos, nuestro objetivo es atacar a la administración con ocasión de sus acciones u omisiones, sino que en este caso es bajo un escenario de plenas garantías, la administración pública, el Estado, las diferentes entidades públicas, pudiendo entrar a la justicia, acceder a la justicia para que sus derechos se esclarezcan o sus daños sean eventualmente reparados. La Corte Constitucional históricamente ha venido admitiendo esta posibilidad e incluso ha profundizado en la misma, reiterando que hay un deber de la Administración de Justicia en brindarle a las personas estatales, a las personas públicas, todas las garantías, las plenas garantías, las mismas que tendría un particular en los eventos en que pueda acceder a la justicia en esa posición que no es la normal, no es de todos los días ver a la administración demandando a otros sujetos, principalmente a los particulares. Es de pronto en algunos escenarios posible encontrarla demandando a otras entidades públicas o en otros escenarios reducida a ámbitos de discusión, por ejemplo en materia contractual, donde es posible en virtud de los interadministrativos encontrarla demandando. Pero la posición de demandar al otro con ocasión de daños es difícil encontrar. Es muy difícil, aunque la hipótesis la tenemos en nuestra legislación. La Corte Constitucional así lo ha reconocido en diferentes providencias que tenemos pues acá seleccionadas en las diferentes fichas, el derecho que se tiene a que esas personas puedan acudir, que las entidades públicas puedan acudir a la justicia
contenciosa administrativa, y esto es una línea jurisprudencial vieja de la Corte, donde habla precisamente de las mismas garantías y los mismos derechos que eventualmente pueda tener el particular. La única diferencia sería en el ámbito de los derechos humanos, pues que habría unas restricciones profundas para darle los mismos tratamientos, pero a la luz del artículo 29 constitucional, pues sí, no habría ninguna diferencia. Reconoce, por ejemplo, dice la Corte en SU 182 del año 98, hay derechos de las personas jurídicas que ellas pueden reclamar dentro del Estado social y derecho, dentro del Estado social de derecho, y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean respetados. Y claro está, entre la inmensa gama de derechos que les corresponde, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de sus garantías que en el orden jurídico les ofrece, y por supuesto al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados y desconocidos los que aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto. La naturaleza propia de estas personas jurídicas, la función específica que cumplen y los contenidos de los derechos constitucionales conducen necesariamente a que no todos los que se denuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resultan predicables, pero de los que sí son y deben ser garantizados escrupulosamente por el sistema jurídico, en cuanto de una u otra forma se reflejan en las personas naturales que integran la población. La Constitución ha destacado derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la inviolabilidad del domicilio, correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de documentos, etcétera, etcétera, que se predican de las personas jurídicas. Y el Estado es una persona jurídica que actúa en el tráfico jurídico. Y a partir de ahí, de su reconocimiento como persona jurídica, pues viene toda la posibilidad de que actúe dentro del ámbito de las acciones contenciosas administrativas con una serie de protecciones y de protecciones y garantías que son propias de toda persona que interrelacione dentro del esquema contencioso administrativo. Ese sería pues el punto de entrada para decir que el Estado es una persona más, que es un sujeto de derecho, que puede tener la categoría de persona jurídica y que puede actuar en el ámbito procesal. Y en el ámbito procesal de la justicia contenciosa administrativa, reclamando sus derechos como cualquier otro sujeto de derecho. Acá viene el segundo tema, que es de pronto en el cual tenemos hacemos mayor énfasis en la conferencia del día de hoy, y es el tema relativo al medio de control de reparación directa, porque toda esta discusión se suscita precisamente, y todo este debate en el cual estamos involucrados se suscita precisamente es a partir de una sutil redacción que se le dio de tiempo atrás al medio de control de reparación directa, o a la vieja acción de reparación directa, tal y como estaba en el decreto 01 del año 84 y posteriormente en la ley 446, porque el tema deviene precisamente de esas estructuras normativas. ¿Qué tenemos? Y para eso tenemos que aproximarnos a la redacción de la ley. Ya ahorita la vamos a mirar, pero en primer lugar voy a hacer una explicación previa. El artículo 140, para que ustedes se ubiquen, es el instrumento procesal de la cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado. Artículo 90. O en otras palabras, es el instrumento procesal al cual pueden acudir las víctimas cuando el Estado debe responder por los daños antijurídicos que hubiesen causado. Fíjense dónde está ubicada. Y generalmente dentro de nuestra formación y generalmente dentro de cualquier discusión que tenemos, siempre nuestra cabeza se ubica en que es el instrumento procesal para los efectos del artículo 90 constitucional. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es que para todos los efectos no ocurre eso, que el artículo 140 de la ley 1437 no solamente es el instrumento procesal para efecto de la responsabilidad del Estado debidamente regulada en el artículo 90 constitucional,
sino que también es el instrumento, o por lo menos ese planteamiento lo tenía absolutamente claro hasta entrar a la vigencia de la ley 2195, es el instrumento procesal también para que el Estado acuda ante la justicia contenciosa administrativa a reclamar con ocasión de los daños, y no utilizo la palabra antijurídicos, que le hubiesen sido causados por particulares. Y en ese caso sería por los daños dolosos o culposos que le hayan sido causados por los particulares, no antijurídicos. O sea, tiene una doble naturaleza el 140. No podemos quedarnos en que sea simplemente un instrumento diseñado para el 90 constitucional. De pronto, en sus incisos 1 y 2, está vinculado de manera directa y clara, sin objeción alguna, al artículo 90 constitucional. Y es una regulación legal del 90 constitucional para efectos procesales, porque el 90 constitucional difícilmente ha tenido una regulación en el derecho colombiano, ¿sí? No tiene una ley específica. El de los pocos desarrollos que tenemos y que obviamente se tuvieron que haber hecho fue en el ámbito procesal para poder acceder al aparato judicial a reclamar con ocasión de los daños antijurídicos. O sea, el inciso 1 y 2 del artículo, pues yo no le veo ninguna dificultad de dar una explicación conforme al artículo 90 constitucional. Pero el inciso 3 no. El inciso 3 es el Estado visto en una posición jurídica diferente. El inciso 2 es el Estado visto como el Estado que demanda, el Estado que reclama, el Estado que accede a la justicia reclamando sus derechos o solicitando indemnizaciones con ocasión de los daños que le han sido causados, indemnizaciones o compensaciones con ocasión de los daños que le han sido causados. O sea, que no está actuando como victimario, sino como víctima. Y como víctima, el 140, inciso 3, le abre las puertas de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y se las abre para dos eventos. Se las abre para que pueda entrar en la justicia contenciosa administrativa contra particulares. Y en segundo lugar, para que acceda también a la justicia contenciosa administrativa contra otras entidades públicas cuando el daño proviene de otras entidades públicas. O sea, es un escenario que podríamos denominar de un contencioso administrativo o un escenario de reparación directa con ocasión de relaciones interadministrativas. Claro que sobre esa no nos vamos a ocupar en la sesión de hoy, simplemente nuestro punto de trabajo va a ser las que se refieren al artículo, al inciso tercero del artículo 140 de la ley 1437. Muy bien, hecha esta primera observación, voy a salirme del PowerPoint y me voy a ubicar en la ley 1437, disculpen ustedes, para que veamos el artículo y lo desagreguemos para encontrar sus diferentes naturalezas jurídicas o las diferentes naturalezas jurídicas que confluyen en la redacción de esa norma. Acá está. Dice reparación directa, 140, ley 1437, y ahí es donde viene el elemento que podemos, que me lleva a mí a plantear la doble naturaleza, pero que para algunos pues es un elemento de dificultades cuando tratamos de leer el inciso tercero de la ley 1437. Dice, en los términos del artículo 90 constitucional, esto es, en los términos de la cláusula de responsabilidad de víctimas establecido constitucionalmente.
Y recuerden ustedes que esa cláusula del artículo 90 constitucional se refiere a la responsabilidad del Estado, o sea, Estado victimario, cuando el Estado a través de sus agentes, ¿sí?, incurre en daños antijurídicos. Y ahí se monta toda la teoría del daño antijurídico y el daño que va a ser objeto de juzgamiento a través del medio de control de la ley 1437 es el daño antijurídico, que es el daño que puede causar el Estado o aquel que cuando lo causa el Estado es el llamado a ser reparado, ¿sí? O sea, tiene ese doble presupuesto de daño antijurídico. No es el daño culposo, no es el daño de los particulares, no es el daño que podemos causar nosotros los particulares y que tenemos también nuestra cláusula cuando causamos daño en el Código Civil, que es lo que vamos a ver más adelante. No, estamos hablando de un escenario de Estado. Luego, de entrada, lo primero que se me viene a la cabeza es decir, si es un escenario de Estado, el 90 constitucional, pues yo no le puedo aplicar los presupuestos del 90 constitucional al particular cuando causa daños, porque el particular no es Estado. Pensemos que es cualquiera de nosotros que está actuando y que por lo tanto no ejerce ningún tipo de función. Es ese particular, no otro particular, no los otros particulares que vamos a ver ahora, no, es ese. O sea, cualquiera de nosotros que está por la calle y que va caminando o que va conduciendo su carro, ese es el que supuestamente le puede causar daños al Estado, y ese sujeto no se rige por el 90 constitucional porque no ejerce ningún tipo de autoridad, no es autoridad, no hace parte de la estructura del poder público, ¿sí?, sino que es un particular que actúa en el ámbito de su autonomía y que causó un daño. Luego tiene un régimen jurídico diferente. Luego la entrada de la introducción del artículo 140 de la ley 1437 tenemos que mirarla en ese sentido, que de entrada me está hablando del 90 para efectos del 90, o sea, para efectos de la responsabilidad del Estado. En los términos del 90 constitucional, de la Constitución Política, perdón, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. O sea, el Estado victimario, cuando se presenta ese escenario, la persona, que puede ser de cualquier naturaleza, puede ser otra entidad pública o puede ser el particular, pues puede demandar, acudir a la justicia, tendrá que demostrar la existencia de un daño antijurídico, ¿sí?, que es aquel que no estaba en el deber jurídico de soportar conforme la línea tradicional de nuestra jurisprudencia, es decir, que fue más allá de los áreas normales y sobre esa base pues le ha impactado su patrimonio, sus derechos subjetivos, y entra en la justicia precisamente para obtener lo que dice acá, una indemnización, una reparación integral. Entonces, eso es, digamos, el alcance del inciso primero, que tiene toda una lógica de conexión con el artículo 90 de la Constitución. Demostrado el daño antijurídico, ¿sí?, pues lo único que corresponderá demostrar es el nexo o el vínculo con una entidad pública, con un agente del Estado, para efectos. Si es el particular el que demanda, es una víctima. Hasta ahí se aplicaría. Hasta ahí se aplicaría la doctrina tradicional de la responsabilidad del Estado y sus modulaciones conforme a la cláusula del artículo 90 de la Constitución del 91, que eso tiene toda una trayectoria en la jurisprudencia del Consejo de Estado, todos unos trabajos muy interesantes, toda una discusiones, porque todavía eso no se ha terminado de discutir, ¿no? Y toda una serie de posiciones ideológicas en torno a lo que debe ser la misma reparación, ¿sí?, o la misma imputación, o la ocurrencia del daño antijurídico, pero no es el escenario de los particulares. Muy bien, ese es el inciso primero. Ahora veamos el inciso segundo. Dice, de conformidad con el inciso anterior, o sea, de conformidad con los presupuestos que tienen que ver con el 90 constitucional, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión,
una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad. O sea, seguimos en la lógica del 90 constitucional. Y lo que la norma está identificando son posibles manifestaciones, acciones, omisiones, ¿sí?, del Estado o de sus agentes, para decir que esos también pueden llevar a ocurrencia de daño antijurídico. Un hecho puede llevar a un daño antijurídico, una omisión puede llevar a un daño antijurídico, una operación administrativa igualmente. La ocupación, esto ya es una sutileza producto de la evolución de nuestra jurisprudencia. La ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En esos casos. E igualmente me aparece un primer particular acá en el inciso segundo. Dice, o un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Esta expresión del particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, fíjense que no está haciendo referencia por lo menos a mi situación. Yo no actúo siguiendo como particular, afortunadamente que soy particular, ¿sí? No ejerzo función pública, no tengo vínculos con el Estado, ¿sí?, de carácter funcional o laboral. No obedezco instrucciones de ningún agente público estatal, así no tenga vinculación. No actúo en nombre del Estado colombiano, no, o sea, no se refiere a mí, se está refiriendo a esos que tienen algún tipo de vínculo. Esta expresión, ¿de dónde sale? Esta expresión está vinculada, y si ustedes lo pueden verificar, si entran a las, y por acá lo tenía listo para la conferencia de hoy, si ustedes entran a las recomendaciones de Stanford, de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, para mostrarles de dónde aparece esa expresión, a las recomendaciones de Stanford que llevaron a que se expidiera la resolución 5683 del año 2002 por Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Ahí, cuando en esta Naciones Unidas se identifica qué personas pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado y hacerlo incurrir en ilícitos internacionales, aparece precisamente ese particular que actúa bajo una dependencia o bajo una instrucción del Estado. O sea, el legislador acudió a la preceptiva internacional y la incorporó en esta hipótesis para decir que había casos en los cuales no solamente por el accionar de un funcionario público, de una persona vinculada con el Estado, etcétera, sino de un particular que estuviese en esa situación, pues entonces ahí en esos casos se podía considerar que el Estado podía actuar, pero no es el particular común y corriente. O sea, ahí seguimos en el inciso segundo pegados del 90 constitucional. Inciso primero, inciso segundo, si tratáramos de llegar a una conclusión, son normas que están pegadas del 90 constitucional. Viene el inciso tercero, que acá es donde vienen las innovaciones normativas. En el trabajo que le hicimos a la agencia tratamos de escudriñar al máximo de dónde venía esto y encontramos algunos antecedentes, pero no hay una razón lógica. Simplemente la potestad del legislador de diseñar el ordenamiento jurídico procesal, ¿sí? La autonomía del legislador para establecer este tipo de disposiciones. Dice, las entidades públicas deberán promover la misma pretensión. Ya no me está hablando del 90 constitucional, sino de la pretensión. O sea, ¿y en qué consiste la pretensión? Obtener una reparación. ¿Sí? No, tampoco me está remitiendo diciendo ni está calificando el daño, no está hablando de daño antijurídico. Dice, las entidades públicas deberán promover esta misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Entonces, en este caso es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque es sacar al particular del ámbito del control
natural e histórico en que siempre se le han controlado sus actuaciones, que es el ámbito del juez civil, porque aquí lo que estamos es frente a una responsabilidad civil de un particular, que en lo único que tiene de particular es que el daño se lo causó a una entidad pública, ¿sí? Y el legislador lo ha sustraído del ámbito de la justicia civil y ha llevado ese tipo de litigios al ámbito de la justicia contenciosa administrativa. ¿Por qué? Un argumento de peso es porque la víctima es una entidad pública, pero eso lo deducimos a nivel doctrinal, porque tampoco la jurisprudencia lo ha decantado en ese sentido. La jurisprudencia, en los poquitos casos en los cuales ha acudido a la figura, pues sencillamente la ha utilizado mecánicamente. En algunos casos, en algunas menciones de la Corte Constitucional y en otras de la sección tercera del Consejo de Estado, y algunas de muy interesantes y muy, digamos, con posibilidad de un amplio desarrollo en algunos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, donde profundizaron un poco en esta idea. Pero digamos que no hay una razón más allá de esa para decir que por qué esta pretensión se encaja dentro del medio de control de reparación directa, y además por qué se lleva ante el juez contencioso y no ante el juez civil. Eso sería la primera observación, porque ahí el particular está actuando como particular, típico particular. Ahí sí soy yo particular, ¿sí? Que dañé, y como dañé tengo que reparar, y si no reparo, pues me van a judicializar, y esa judicialización se va a hacer ante la justicia contenciosa administrativa, digamos por regla general, porque eso tiene unas excepciones que ya las vamos a mencionar más adelante. Entonces, ese es el escenario. Luego, esto, desde todo punto de vista, nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con la venta constitucional. Porque lo único que me está diciendo el inciso tercero es que me remito al contenido pretensional, pero no me está diciendo que me remito a la naturaleza y filosofía del 90 constitucional. Porque aquí no está hablando de Estado, está hablando de particular. En segundo lugar, esa arbitrariedad del legislador, autonomía del legislador, sí, así lo hizo, como para pensar en una posible inconstitucionalidad. En tercer lugar, habría que hacer otro tipo de reflexiones. Si esto es un caso típico de responsabilidad civil de un particular por los daños que causa, pues entonces, ¿cuál es el régimen jurídico con el cual tengo que juzgarlo? Y eso es muy importante, porque en la evolución del concepto de daño en Colombia, para el Estado, pues la Constitución, en el artículo 90, y hay unos trabajos muy interesantes del profesor Navia Arroyo, que siempre me refiero a ellos, pues diseñó un concepto propio de daño, diferente al concepto de daño que rige en el Código Civil para los particulares. El concepto de daño que rige en el 90 constitucional es el de daño antijurídico, donde me es intrascendente el dolo o la culpa, mientras que en mi régimen jurídico, el que se me debe aplicar a mí como particular si causo daños, la ley es muy exigente. El Código Civil exige que mi conducta sea verificada con elementos subjetivos de dolo o culpa. Por eso se habla de que es una responsabilidad culposa, mientras la otra es una responsabilidad por daño antijurídico. Y luego ahí hay una diferencia radical. Y desde el punto de vista procesal se manejan elementos diferentes. Desde el punto de vista probatorio manejan elementos diferentes. Una cosa es demostrar el daño antijurídico, ¿sí?, que es la ocurrencia precisamente de ese impacto de la acción del Estado en el patrimonio o en los derechos subjetivos o en los intereses de una persona. Y otra cosa muy diferente es demostrar que yo actué con dolo o culpa para causar el daño. Luego hay el elemento probatorio es adicional. Yo no tengo que demostrar en el daño antijurídico que el Estado actuó dolosamente, quiso causar el daño.
¿no? O actuó culposamente, esas categorías no las manejo. O sea, al Estado como persona jurídica no se le juzga bajo esa categoría. De pronto a los servidores públicos sí, a las personas humanas de carne y hueso y de personas jurídicas, ¿no? Pero al particular aquí, al particular, habría que garantizarle la permanencia de su régimen jurídico. Esa es mi opinión. Luego, el ejercicio que yo hago ante el juez contencioso va a ser un ejercicio de demostrar que ese particular actuó de manera dolosa o culposa. Y esto tiene una razón adicional. En mi opinión, cuando la Constitución ha querido referirse al juzgamiento de particulares, salvo los casos excepcionalísimos de responsabilidad objetiva del particular, siempre lo hace pensando en que debe demostrarse el dolo o la culpa grave. Por ejemplo, en el mismo artículo 90 constitucional, en el inciso segundo, cuando se refiere a la acción de repetición, que es un componente o una modalidad de la responsabilidad, pero visto desde el ámbito del particular, cuando se refiere al particular para la acción de repetición, del funcionario público, a la persona humana, funcionario público, para la acción de repetición, dice que tiene que demostrarse el dolo o la culpa grave. ¿Sí? O sea, la línea directora de la Constitución no es cambiar el régimen culposo de la responsabilidad de los particulares. Luego, yo no puedo pensar aquí, el legislador tampoco lo ha hecho, de que cuando el inciso tercero me dice que las entidades públicas podrán promover la misma pretensión indemnizatoria, ¿sí? Pues sea por un régimen, aplicándole al particular un régimen jurídico diferente al del Código Civil, ahí no lo dice. Luego, yo no me puedo poner a hacer ese tipo de diferencias. El 90 constitucional sí lo dice para las entidades públicas, pero es que acá el particular no está actuando como entidad pública, como agente del Estado, está actuando como particular. Entonces, es un segundo elemento que hay que analizar y que va a incidir ¿dónde? No solamente en el discurso académico de decir cuál es el régimen jurídico aplicable, va a incidir directamente en la actividad probatoria. Y la actividad probatoria, claro, porque voy a tener que hacer un énfasis no solamente en demostrar objetivamente el daño, sino en analizar la conducta de esa persona, demostrar el dolo, la intención, ¿sí? La culpa, la torpeza con que actuó, debiendo actuar de otra manera, adaptar, ¿no? Correctivo, no actuar de manera imprudente, haber actuado correctamente, ¿sí? No haber asumido riesgos que no tenía por qué asumir, etcétera. Que ahí opera todas las estructuras de la responsabilidad civil. Entonces, me parece que ese punto también debe ser objeto de un análisis detallado cuando tratamos de especular un poco sobre el alcance de este tipo de responsabilidad a la luz de esta causal. Que es bien interesante tenerlos en cuenta porque definitivamente creo que como estructuraron el 140, se equivocó el legislador en un aspecto, en la forma. Este inciso 3 debió haber sido un parágrafo, o ese inciso tercero debió haber sido un artículo diferente, ¿sí? Para no generar confusiones. No generar confusiones. No es mucha la profundidad que nos da la jurisprudencia. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional en algunas providencias que ya lo vamos a mirar? Sí se refiere y dice que tiene que ser conforme al Código Civil. En algunas oportunidades la Corte Constitucional pronunciándose en torno a alguna de las excepciones que trae la norma, porque este mismo proceso, esa misma pretensión se puede promover dentro del proceso penal, ha dicho que dentro del proceso penal tiene que demostrarse la culpa o el dolo, la culpa grave el dolo o la culpa, perdón, de la persona natural en el proceso penal, porque se aplican las categorías del Código Civil para esos efectos. ¿Sí? Ya ahorita vemos las notas, pero diría que en esta estructura, fíjense entonces la doble naturaleza que tiene la disposición.
Inciso 1 y 2, naturaleza vinculada a la responsabilidad del Estado, directamente determinada por los condicionamientos del artículo 90 constitucional, con el predominio y aplicación del concepto de daño antijurídico como el daño que yo no estoy en el deber de soportar, aquel que rompe la esencia de las áreas normales de cualquier relación, y por el otro lado, el de las entidades públicas cuando causan daños. La entidad, perdón, los particulares cuando causan daños. Inclusive por fuera de una relación contractual. Porque si es una relación contractual, aquí se me asoma la pretensión de controversias contractuales. Y se trata de una pretensión de controversias contractuales, un medio de control de controversias contractuales. Resulta que el daño que surge de una relación contractual, el camino procesal para reclamarlo no es el del 140, es el del 141, porque recuerden ustedes que una de las pretensiones tipificadas en el 141 es la reparatoria en la relación contractual. Miren ustedes, para hacer un poco la diferencia, ¿no? Porque tiene que ser estar por fuera de este marco. Dice, cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia, es una primera pretensión tipificada. Segunda, su nulidad, se ordene su revisión, se declare su incumplimiento, se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales y viene al último, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios. O sea, un juicio de daño dentro de la relación contractual se hace dentro de la acción o medio de controversias contractuales. O sea, ese particular ya está marcado por un contrato y la discusión se hace dentro de la acción contractual. Mientras que este particular del inciso tercero no es un contratista. Es otro, soy yo. El ejemplo que siempre coloco, salgo a toda velocidad con mi camioneta y va pasando el señor director de la agencia, el doctor Gómez, en su Mercedes-Benz, y lo embisto y lo destrozo. Al Mercedes-Benz, no al doctor Gómez. Obviamente, el Mercedes-Benz es el de la agencia, de propiedad de la agencia, no del doctor Gómez. Destruyo la propiedad del Estado. Y este ejemplo que estoy colocando ahorita me va a poner a pensar diferente cuando veamos el alcance de la ley 2195. Pero por ahora, para el ejemplo, lo traigo acá. Muy bien. Esa sería un poco la apreciación en relación con leyendo la norma que es objeto de esta discusión. Ahora, volvamos a nuestra presentación para mirar otros aspectos de lo que les acabo de indicar. Quince y 45. Muy bien. Ya me ubico por aquí. Muy bien. Ya lo hemos visto, se trata del alcance del artículo 170, que tiene que ver directamente con la cláusula de responsabilidad que compromete a los particulares a reparar cuando han causado daño, la cual no tiene mayor dificultad. La sustracción del particular de la jurisdicción ordinaria y su traslado a la jurisdicción contenciosa con el único argumento de que es una entidad pública la que está de por medio. Ya eso ya lo hemos explicado.
Muy bien. Vamos a mirar algunos fundamentos adicionales. Dice, fundamentos jurídicos derivados del deber de reparación sufrido de la actividad dañosa del particular a la luz de la Constitución política. ¿Por qué el particular tiene que proteger, pues sobra advertirlo, por qué el particular o los particulares debemos responder cuando causamos daño? Es el principio de convivencia de todas las relaciones y aparece tanto en la Constitución política como en el Código Civil. Tenemos fundamentos constitucionales y legales. Acá en la nota 90, la Constitución política, en el artículo 6, los servidores públicos solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Las particulares son responsables por infringir la Constitución y las leyes. Obviamente, cuando causo daño, estoy infringiendo la ley. Yo no puedo causar daño, mi convivencia impide que cause ese tipo de daños. El artículo 95 de la Constitución es mucho más claro. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y de indicarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Ahí viene el punto. No hay inmunidad cuando se actúa como particular y sobre todo cuando se daña el patrimonio público. No hay inmunidad. Tampoco puede haber impunidad, y eso es claro a la luz del artículo 90 constitucional. Agrega el 95. Son deberes de las personas y de los ciudadanos. 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ahí está claro. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que hay toda una argumentación constitucional. Igualmente, si nos acercamos al Código Civil, pues vamos a encontrar fundamento de la responsabilidad de los civiles del artículo 2341 al 2360 en todas sus modalidades. Ahorita voy a alcanzar a hacerles un pequeño resumen de cada uno de los eventos de posibles casos de responsabilidad tratados en el Código Civil y todos cómo confluyen a fortalecer la idea del inciso tercero del 140. Igualmente tenemos la ley 1437 en el artículo 6, deberes de las personas, donde la primera en el artículo 6 es acatar la Constitución y las leyes, ¿sí? Que es la idea central de toda la construcción jurídica de la responsabilidad. O sea, podemos hacer un repaso y decir que sí hay fundamentos para que el particular responda. Son de sobra, pues sería parte de nuestra formación más elemental en materia de convivencia ciudadana y de responsabilidad del Estado. En ese sentido, pues no encuentro mayor discusión. Desde el punto de vista de la estructura del 190, del 140 inciso tercero, además de lo que les acabo de explicar, aquí habría algunas ideas adicionales para plantearles sobre ese análisis que acabo de hacer. Dice, en el inciso tercero en cuestión se soporta en dos ideas sustanciales de nuestro ordenamiento jurídico. Una, la primera, de que el Estado-Nación o las demás entidades públicas en cuanto a titulares de derechos subjetivos y garantes de la integridad del patrimonio público, como de hecho lo son en la cotidianidad y ante la ocurrencia de contingencias dañinas en sus bienes, derechos, intereses y patrimonio, con ocasión de la acción o omisión de sujetos particulares, tiene acción. Esto descuenta con un instrumento procesal idóneo para hacer efectiva la responsabilidad que le corresponde al particular victimario. Idoneidad que el legislador encuentra precisamente en este instrumento procesal, dada la naturaleza pública de los bienes, derechos e intereses impactados por el particular. Con eso completamos un poco la razonabilidad de ese inciso tercero. Pero viene una segunda idea. Dice, la segunda, la de su coherencia con los propósitos y finalidades que justifican a la luz del ordenamiento civil el deber reparatorio de los particulares por desconocimiento o violación de los principios vertebrales de la convivencia social, ¿sí? El principio no dañar a nadie, no dañar a otros, ¿sí? Que devienen indudablemente del deber consagrado en el artículo 95.1 de la Constitución, según el cual toda persona debe respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, ¿sí? Que genera obligaciones. Recuerde que esas actuaciones son fuente de obligaciones, en este caso, la obligación de reparar. Y que todo esto está recogido en los artículos 2341 a 23
60 del Código Civil, ¿sí? Que, insisto, hace parte del deber reparatorio que está en el Código Civil, a partir de todos los regímenes de responsabilidad que se establecen en el Código Civil, porque es que el 140, inciso tercero, no limita los regímenes de reparación del Código Civil. Cuando comenzamos a analizar todos ellos, encontramos que el juez contencioso administrativo, frente a una cualquiera de las hipótesis que el Estado le lleve, pues debe repasar los títulos que aparecen en el Código Civil, o no más que títulos, los regímenes de responsabilidad que están señalados en el Código Civil, y encontramos que en cualquiera de ellos podría eventualmente quedar encajada la responsabilidad del particular y por lo tanto le correspondía declararla. No hay una limitación, no se hacen excepciones. Luego tengo que mirar integralmente el régimen del Código Civil, y eso es lo que hacemos aquí precisamente en estas apreciaciones adicionales sobre qué le tocaría hacer a ese juez contencioso que está acostumbrado simplemente a que le demuestren la ocurrencia de un daño antijurídico, o que su gran preocupación a diario, cada vez que le llega un proceso de responsabilidad, lo primero que hace el juez allá es mirar si le trajeron la prueba del daño antijurídico, sino para quitarse ese problema de encima. Aquí adicionalmente, pues va a tener que hacer un análisis, analizar la situación fáctica frente a las estructuras de responsabilidad del Código Civil. Veamos, aquí hago más o menos el ejercicio para que ustedes me miren a ver si son muchas las locuras que estoy diciendo. Pues lo primero es el deber reparatorio, que es claro, no estamos exentos, es parte de las estructuras de convivencia, está desarrollado en el Código Civil. Dice: el deber de reparatorio de los particulares con ocasión de los daños ocasionados con sus acciones o omisiones se desdobla y encuentra en el contexto de los principios y normas rectoras de las obligaciones y de la responsabilidad civil de manera integral, entendiéndose y explicándose bajo un desarrollo material y sistemático. El principio general de la responsabilidad con culpa, la primera, la regla general. Principio general de la responsabilidad con culpa, siempre será culposo. Segundo, principio de la responsabilidad por el hecho ajeno o presunción de culpa, ¿sí? Tercero, del régimen de culpa presunta por actividades peligrosas incorporado por vía jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia. No es responsabilidad objetiva, es presunción. Del régimen de responsabilidad de las cosas y los animales. Y del régimen de responsabilidad por edificios en ruina, objetos desprendibles, conforme lo pasamos a explicar. Entonces, la primera regla, la del principio general de responsabilidad, que le correspondería al juez contencioso verificar, y que le correspondería a una entidad pública entrar a estructurar, es la del 2341 del Código Civil. Si va a pelear con él, si va a demandar al particular, ¿sí? Veamos qué tendría que demostrar, ¿sí? Dice, es un principio general, es la base, es la regla general, que es la del 2341. Principio general de responsabilidad por el hecho propio por haberse obrado dañinamente con culpa o dolo por parte de los particulares, se encuentra establecido en el 2341 del Código Civil, disposición que configura, no dudarlo, la base conceptual del inciso tercero del 140 de la Ley 1437, y que tiene como presupuesto básico un contexto abierto. Esto es, un infinito de conductas no típicas que guardan el común denominador de tratarse de acciones u omisiones que causan daños a terceros, soportadas en el dolo o la culpa del victimario. Generan obligación reparatoria conforme a las reglas y principios de la responsabilidad civil. Bajo esta característica esencial, este principio ha servido para informar a la luz de nuestra jurisprudencia la razón de ser de la disposición que nos ocupa. La Corte Constitucional lo sostuvo claramente al sustraer esta responsabilidad de la establecida en los artículos 1 y 2 del 140 de la Ley 1437 del 2011, en los eventos en que los particulares hubieran actuado dañinamente frente a otros sujetos de derecho sin expresa instrucción del Estado o de cualquier otra entidad pública, y lo venía sosteniendo el Consejo de Estado y Sala de Consulta Civil desde el año 2003, que era lo que les decía. La Corte en este fallo, y les voy a dar el dato acá, la Corte Constitucional, la nota que tenemos es la sentencia C-644 del 2011, así lo dijo eso del 140, inciso tercero, es responsabilidad civil y se rige por las normas del Código Civil, no de la responsabilidad por daño antijurídico.
Y lo dijo también en el año 2003 a propósito de las disposiciones del viejo código, del viejo decreto 01, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en las mismas palabras. O sea, tiene una larga cola, una larga trayectoria, una larga línea jurisprudencial para decir que lo que hay en el 140, inciso tercero, es un régimen de responsabilidad civil de particulares que se rige por las normas del Código Civil. Mire lo que dice en concreto la Corte dijo en su momento, la sentencia C-644 del 2011. En el segmento demandado del legislador, al extender la responsabilidad a los particulares cuando estos actúen siguiendo una expresa instrucción de las autoridades públicas, no está dando a entender que estos particulares no sean responsables de sus propias actuaciones, tal como lo consagra el Código Civil colombiano en el artículo 2341, ya que resultaría irrazonable que el Estado tuviera que responder por todos los daños cometidos por los ciudadanos en beneficio de los lesionados. Posteriormente, la Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1497 del 2003, también sostuvo lo mismo. Dice, en particular, en torno a la responsabilidad patrimonial, señalada en el artículo 2341 del Código Civil, que el que ha cometido un delito o culpa, que ha infringido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga. Y comienza a analizar la situación de la norma correspondiente en la ley 446 y en el decreto 01 para decir que en estos casos aplicaba era una responsabilidad con culpa y no una responsabilidad objetiva, ni mucho menos una responsabilidad por daño antijurídico. Entonces, el primer punto a verificar por el juez es sería verificar la ocurrencia de la regla general del 2341, pero puede que la demanda que presente una entidad pública no llegue solamente por esa razón, puede que le llegue por otras, ¿sí? Le llegue por otras razones de otros regímenes de los establecidos en el Código Civil. En ese caso, habría que mirar y entrar a analizar las otras hipótesis. Dice, la responsabilidad con culpa en su visión clásica y salvo la jurisprudencia del Consejo de Estado lo determina viejo jurisprudencial, otro sendero de interpretación y consideración para efectos de este medio de control implica adentrarse en la conducta del particular causante del daño. Bueno, esto estamos explicando el régimen de arriba. 2. Bueno. Adicional del 2341, habría que mirar otras hipótesis. La segunda hipótesis que correspondería verificar y que puede suceder, que no está excluida del inciso tercero, sería la siguiente. Dice, en nuestra opinión, la remisión al régimen de la responsabilidad de particulares, establece el Código Civil, debe ser integral para un cabal y universal entendimiento y aplicación del inciso tercero del 140. Si bien en los casos estudiados por nuestra jurisprudencia se hace mención al principio general de la responsabilidad del 2341, porque es, digamos, la regla general, ¿sí? Este ordenamiento incorpora también otro importante y trascendente principio dentro del cual cabe encuadrarla, como es el de la responsabilidad por el hecho ajeno o de presunción de culpa incorporado en el artículo 2347 de la misma codificación, según el cual el daño causado a terceros por toda persona bajo la guarda o cuidado de otra se entiende del guardador o cuidador. Le es imputable a título de presunción de culpa por el hecho ajeno. Bien, bueno, ni tan ajeno, si se tiene en cuenta los deberes que le asisten en relación con estas personas que tiene bajo su dependencia o cuidado. Entonces, mucho cuidado con los dependientes, ¿sí? Esas personas que manejan nuestros bienes, nos conducen nuestros vehículos, obedecen a nuestras órdenes, etcétera. Y en una de esas, en ejercicio de esas, impacta en el patrimonio del Estado, daña el patrimonio del Estado. Luego, es posible que una demanda venga por esa vía. Puede que el titular, el sujeto del particular, no haya actuado directamente, lo haya hecho una persona que actúa bajo su dependencia. Artículo 2347. Viene otra hipótesis, la tercera hipótesis, o régimen jurídico, dice, siguiendo la misma línea de exigencias en relación con el encuadramiento de la responsabilidad civil que le corresponde al particular victimario a que refiere el inciso tercero del 140, es de la mayor trascendencia jurídica resaltar el régimen que tradicionalmente veníamos conociendo como subjetivo o de presunción de culpa por actividades peligrosas, incorporado por vía jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia del año 38, con fundamento en el artículo 2356 del Código Civil, ¿sí?
pero que en las líneas jurisprudenciales de los últimos años esta corporación ha venido discutiendo variables sustanciales dentro de esta especie sin cambiarla sustancialmente. Yo haya una pelea de civilistas en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero que no avanza en torno o que no retrocede en torno a una responsabilidad objetiva. Sigue siendo una presunción de culpa ahí con algunas variables, ahí explicamos la jurisprudencia, pero es las actividades peligrosas. En ejercicio de actividades peligrosas, pues, que son riesgosas, ¿no? El riesgo puede causar impactos en el patrimonio del Estado. Luego, es otra hipótesis posible. Nosotros la tenemos para el ámbito de la responsabilidad del Estado. Recuerden ustedes los títulos subjetivos, los títulos objetivos que manejamos. Manejamos la teoría del riesgo, por actividades peligrosas también, etc. Aquí, en esencia, el Código Civil la trae para la actividad de los particulares. Luego, salvo las discusiones y sutilezas de la jurisprudencia del Código Civil, de la Corte Suprema de Justicia, digamos que sigue existiendo y puede dar lugar a impactar en el patrimonio público. Dice un cuarto régimen que habría que analizar por parte del juez y por parte de ustedes los demandantes, ¿no? Para ubicar y organizar muy bien las ideas, las pretensiones que se invoquen en ejercicio de una acción de estas. Y se complementa al anterior marco de responsabilidad por las cosas y los animales, el de la responsabilidad derivado de las cosas y los animales establecido en el 2350, 51, 53, 54 y 55 del Código Civil, que comprende el régimen de responsabilidad por edificios en ruina y objetos desprendibles del 2350 y 2355, por el hecho de los animales o cosas inanimadas establecidas en el 2353 y 2354 del Código Civil, ¿sí? Que si hacemos un análisis de disposiciones también podría ser una fuente eventual de impacto en el patrimonio público. Pues desde esa perspectiva estaríamos, vuelvo, insisto, frente a un amplio un amplio campo de hipótesis de responsabilidad. Prácticamente lo que está haciendo es que las entidades públicas se dediquen a estudiar derecho civil, ¿sí? Retomen esos textos clásicos de la responsabilidad civil, volvamos a leer el Código Civil para efecto de poder demandar a los particulares de manera coherente y probando lo que tengo que probar, que vuelvo, insisto, no solamente el daño, sino también el dolo o la culpa. Y mirando cada uno de los escenarios posibles y a cada una de las reglas que trae cada régimen de responsabilidad aplicado para los particulares. Bajo este escenario, pues, no resultan de aplicación las disposiciones del 90 constitucional. Es otra cosa absolutamente diferente. Es otro ámbito de responsabilidad. Es otro el ejercicio mental que nos corresponde realizar. Es otro el análisis material de las conductas que corresponde realizar, que no son las del 90 constitucional, tal y como lo hemos explicado anteriormente, y que corresponden a otra evolución y a otro fenómeno diferente que solamente tienen una coincidencia, y es que están tratados en el artículo 140 de la ley 1437, pero que volvamos a la ley 1437, el 140, vuelvo, insisto, tiene una dualidad, tiene doble naturaleza, no es una sola. Muy bien, ahora, tanto la Corte Suprema, la Corte Constitucional, como la Sala de Consulta y Servicio Civil traen excepciones a los eventos en los cuales no opera la reparación directa contra particulares del 140, inciso tercero. Aquí tenemos algunas, dice primero cuando se trata de daños que se reclamen ante la justicia, ante la Contraloría General de la República en el ámbito de sus competencias. Segundo, cuando se haga por la vía penal, tampoco habría lugar a que proceda el 140. No puedo tener dos acciones vivas para el mismo objeto. Atentaría contra el debido proceso y el derecho de defensa del particular. Dice, primero, no procede cuando se trate de daños producidos por particulares que desarrollen gestión fiscal en estos eventos y en relación con esos daños que materialmente frente a las estructuras legales de la responsabilidad fiscal. Y esto viene del 2003. Sin embargo, ahorita vamos a leer la
rápidamente la 2195 y ahí me aparecen unas disposiciones que dicen otra cosa. Y segundo, cuando se trate de controversias de responsabilidad excepcional en el 105 de la ley 1437, pues en esos casos será el juez civil. Tercero, cuando se trate de reparación, cuando la reparación se hubiera obtenido por medios alternativos, o sea, conciliación, algún tipo de transacciones, etc. Cuarto, cuando se trate de conductas dañinas que constituyan delitos y el Estado y las entidades públicas víctimas pues los tramiten a través de las normas procesales de carácter penal. En esos casos, lo que ha dicho la Corte Constitucional pues es que pues, puede haber doble proceso y que además de eso se tramitan ante el juez penal respetando las normas del Código Civil sobre la responsabilidad de los particulares. Hechas estas aclaraciones, pasémonos a la ley 2195, porque tengo que 2195, perdón un segundito. Y les muy bien. Acá viene, y me disculparán ustedes si hablo brutalidades. Hay dos disposiciones que ameritan ser trabajadas, discutidas. Acá está. Vean esta belleza. Ley de la República. No es ley que no, pues la primera observación es que no podemos decir que haya sido una ley que se tramitó para modificar la 1437. Es una ley multifacción, ¿no? Esas que meten ideas por todas partes. Y se les ocurrió algo muy interesante. Dice, responsabilidad fiscal de las personas que ocasionen daños al Estado. Pero, ojo, artículo 37. No es, aquí estamos en un escenario de actividad administrativa. La ley 1437 es un escenario de actividad jurisdiccional. Segundo, no hay una derogatoria expresa de la ley 1437. ¿Sí? Está hablando de actividad administrativa fiscal. Actividad administrativa en ejercicio del control fiscal. Dice, los particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente a la producción de daños al patrimonio público, que, sin ser gestores fiscales, y ahí viene el problema, con su acción dolosa o gravemente culposa, ocasionen daños a los bienes públicos, inmuebles o muebles, serán objeto de responsabilidad fiscal en los términos del artículo 4 de la Ley 610 del 2000 y de las normas que desarrollen la materia. Para estos efectos, una vez se abra la correspondiente noticia criminal, la Fiscalía General de la Nación remitirá copia e informará a lo correspondiente al órgano de control fiscal competente y a la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Fíjense que el hecho es el mismo. Pero, ¿en dónde viene la discusión? Es que el tema de la Contraloría es un proceso de responsabilidad. Y el tema del 140, inciso tercero, es de un proceso de responsabilidad. Lo único es que el uno es administrativo y el otro de carácter jurisdiccional. Por más que quieran los señores de la Contraloría, nunca les dieron facultades jurisdiccionales. ¿Sí?
Luego, estamos frente a procesos de naturaleza diferente. Y si nos vamos a la dogmática tradicional de la Corte Constitucional, pues son dos procesos diferentes. ¿Sí? Segundo, viene un elemento que pone, que hace que patine el 140, inciso 3, en manos de un órgano administrativo, y es cuando me dice aquí en la norma, dice, de particulares que hagan todo eso que dice ahí, participen, concurran, incidan, contribuyan o indirectamente a la producción de daños al patrimonio, que sin ser gestores fiscales. Yo no soy gestor fiscal, pero pude haber participado, concurrir, incidir, contribuir, ¿sí? Pensemos si ahí cabría la hipótesis de si yo salí a toda velocidad de mi parqueadero y atropellé, me llevé por delante y destrocé el carro de la agencia jurídica, a la agencia de defensa jurídica. Dejé sin carro al doctor Gómez. Pues no soy gestor fiscal. Fui torpe, actué culposamente, salí a una velocidad inusitada del parqueadero, no tuve en cuenta si venía carro subiendo o bajando. Es decir, podría ser culposa. Obviamente yo no tenía la intención de causar daño, pero sí fui torpe. Y causé daño a un patrimonio público. Entonces me dice, serán objeto de responsabilidad fiscal. O sea, hasta ahí significaría que el daño lo va a reparar, se va a reparar a través de este proceso. Luego me está sustrayendo materialmente y me está dejando sin contenido la acción contenciosa administrativa. Porque vamos a tener el mismo resultado. Si se llega a condenar acá, pues el Estado estaría siendo reparado por vía de este proceso, ¿sí? Porque esa plata va es para el Estado, para la entidad pública. Entonces ahí viene mi primera duda. ¿Estamos generando dualidad? Y segundo, ¿no será que esta disposición riñe con el acto legislativo número 4 del año 19 en cuanto está extendiendo los alcances de la responsabilidad fiscal a quienes no son gestores fiscales por el solo hecho del daño? Tercero, la cláusula de responsabilidad histórica del Código Civil, que siempre ha estado en manos de los jueces, pasa a estar ahora en manos de una autoridad administrativa llamada Contraloría. Vamos a competir entre una acción judicial y una acción administrativa. ¿Existirá prejudicialidad de la una sobre la otra? Miren la cantidad de elementos que entran en juego acá. Yo sí les llamo la atención, que me parece absolutamente inoportuna y vería algún vicio de inconstitucionalidad en su redacción. No sé si la agencia tuvo participación en la redacción de esta disposición, pero más o menos está diciendo lo mismo. Todo el carretazo que llevo 1 hora y media hablándoles a ustedes es más o menos quedó acá en manos de los señores contralores, ¿sí? 16 y 15. Entonces, ojo con esto. No sé qué alcance le habrá dado. No sé de dónde habrá tenido la inspiración. No sé si esto tuvo un debido debate. Y si frente a las garantías mínimas, porque fíjese, acá viene un tema muy interesante. El argumento de la Sala Plena del Consejo de Estado para, entre otros, para declarar inconstitucional e inconvencional el mecanismo de control automático de los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría consistió en decir que en parte de que la calidad del estándar colombiano había sido disminuido por la ley. El estándar para juzgar los procesos de responsabilidad era muy amplio a la luz de la acción o mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces dijo la Sala Plena, mire, aquí esto es de mala calidad, esto riñe, esto no acepta un juicio de convencionalidad además de constitucionalidad echa para atrás. Acá yo veo también lo mismo. La garantía que gozamos los ciudadanos particulares, que no somos gestores fiscales, no actuamos en el ámbito de la actividad pública, no manejamos recursos públicos, es que nuestro juez natural es el juez, y no una autoridad administrativa. Entonces ahí, artículo 37,
pues me genera muchas dudas, inclusive para plantearle a la autoridad el día que inicie una excepción de inconstitucionalidad, ¿sí? Porque mi juez es el juez. Señor, demándeme ante la jurisdicción contenciosa. Ahora viene otro que me llama también la atención por acá adelante, no tanto la acción de repetición. Pero 37, 39, ¿me quedó? No, es la otra disposición sería el 59, pero se refiere a los particulares que ejercen la función administrativa. O sea, también me está impactando el inciso segundo del 140. Dice, responsabilidad por daños al patrimonio. Los particulares que ejercen función administrativa y los servidores públicos incurren en responsabilidad extracontractual cuando por actos o corrupción lesionen los intereses individuales del Estado por daños al patrimonio. La entidad pública lesionada deberá interponer el medio de control de reparación directa. Es que ahí viene. La entidad pública lesionada deberá interponer medio de control de reparación directa dentro del término legal previsto, sin necesidad de agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial y solicitar las medidas cautelares pertinentes para garantizar la reparación del daño causado. El daño al patrimonio público puede ser resarcido a través de medidas de reparación pecuniaria y no pecuniarias. El daño al patrimonio público admite para su reparación el reconocimiento de perjuicios. Entonces, miren un poco la disparidad de criterios. En el 59, cuando se trata de daño al patrimonio público, que sea ejercido por particulares que ejercen función administrativa, ¿no? Eso sí los manda al 140 y me están ampliando el marco de la 140. Mientras que el otro, el simple particular, el suscrito, me mandan a que el señor Contralor me juzgue y me determine que si soy responsable o no soy responsable del daño por culpa o dolo. O sea, el análisis que hemos venido haciendo tiene en el artículo 37 una incidencia enorme y directa, y igualmente los otros particulares que sí ejercen función pública administrativa, pues el 140 se ve adicionado por las normas del 59 de la ley 2195. En conclusión, pues había una claridad enorme sobre esta situación hasta antes de entrar en vigencia la ley 2195. En mi opinión, y una segunda conclusión de la conferencia, es que el 140 está vivo. El 140, tal y como lo hemos analizado y lo hemos venido tratando, permanece, está en columna, no ha sido derogado, no ha sido modificado. En tercer lugar, prevalece desde el punto de vista de las garantías constitucionales y convencionales el artículo 140, inciso tercero, para juzgar a los particulares cuando han causado daños al Estado, al patrimonio público, perdón, a las entidades públicas. Y en cuarto lugar, es un deber de las autoridades iniciar los procesos correspondientes, obviamente con las complejidades que eso implica, porque
toca estar muy bien sustanciados, muy bien documentados, con la prueba del daño, más la prueba del dolo, más la prueba de la culpa, si es necesario. En cuarto lugar, habría que verificar las estructuras y los regímenes de responsabilidad señalados en el Código Civil para poder armar una demanda de este género y poder demandar al particular ante la justicia contenciosa administrativa por las variaciones que les mostré, ¿no? Porque una cosa es trabajar el régimen, la regla general de responsabilidad a la luz del 2341 del Código Civil, y otra es poder demostrar las otras hipótesis que trae el Código Civil y poderlas sustentar probatoriamente, que es una actividad que corresponde realizar en virtud de que no podemos variarle el régimen jurídico al particular. Que lo que se ha variado es la acción o el mecanismo de acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero nunca se le ha cambiado el régimen jurídico al particular, que es fundamental. En cuarto o quinto lugar, que no opera en estos casos el artículo 90 constitucional, porque estamos hablando de particulares y no de entidades estatales. Luego estamos hablando de sujetos con naturaleza totalmente diferente, con tratamiento constitucional y legal totalmente diferente, con ámbitos de responsabilidad totalmente diferentes, que deben ser garantizados por el juez contencioso administrativo. Fíjense que es un grado de confianza muy alto del legislador, el que tenemos en este caso con la jurisdicción contenciosa administrativa. Y digo que es un grado de confianza muy alto porque es, al fin y al cabo, es sacar al juez de su chip normal de funcionamiento en torno a problemas de responsabilidad del Estado y trasladarlo con un chip diferente a que analice y juzgue fenómenos de responsabilidad derivados de la actividad de particulares. Que por más que se quiera, tiene naturaleza diferente. Y hace mucho rato en nuestra jurisprudencia tomamos caminos diferentes, así en algún momento de la historia la responsabilidad del Estado se haya servido de la responsabilidad civil. Pero tenemos razones diversas, no podemos confundirlas. Nuestros instrumentos son absolutamente diferentes, tal y como los hemos planteado. Esas serían más o menos algunas de las apreciaciones así rápidas y comprimidas que tengo que hacerles a ustedes para efectos de esta conferencia y generar el diálogo que me ha pedido la agencia sobre este tema. Entonces, doctores, ustedes tienen la palabra. Doctora Carolina, doctora María Fernanda, doctor que esté coordinando la... Permítame un momento, doctor, ya ingresa la doctora María Jimena. Si ustedes tienen preguntas en la oportunidad, el doctor Santofimio está pendiente a responderlas. Pueden levantar la mano y Jefferson nos va a colaborar habilitando el micrófono. Uy, hay 5 preguntas. Sí. Tengo, bueno, está la doctora Adriana, el doctor Abravo, el doctor Camilo, Jesús Solave. Entonces, no sé, empecemos por la doctora Adriana Cubaque. Doctora Adriana, mucho gusto. Doctora, ya desactivó el micrófono. ¿Sí? ¿Aló? Sí, doctora, mucho gusto. ¿Cómo está? Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy Doctor, quería que nos aclarara un poquito, o mejor dicho, su exposición estuvo muy buena, sin embargo, me queda la duda para la responsabilidad de los particulares respecto a lo que usted está hablando con el Código Civil, ¿sí? De la norma que aplicaba para el Código Civil y no para demandarla por la parte administrativa. ¿Existe alguna posibilidad de que, mejor dicho, dentro de las causales del Código Civil pueda si uno demanda por la parte administrativa, de todos modos tiene que pasarse al
al civil o hay posibilidad de que se lo transmiten por allá, ya estando incluida la demanda en el administrativo? No, hicieron como una gran transformación en quitarle al particular para estos casos el juez civil y pasárselo al juez contencioso. O sea, siempre bajo la estructura de la 1437, el juez competente, de acuerdo con las competencias, es el juez contencioso administrativo. Y el derecho aplicable es el derecho civil. Lo que yo no veo es que se genere un conflicto de jurisdicción entre la justicia civil y la justicia contenciosa, porque es clara la competencia. Es clara, perdón, es clara la jurisdicción. Es clara la jurisdicción, es la jurisdicción contenciosa. Ok. Que sí, ni siquiera, si se llega a plantear, porque es que hay algo muy particular. Hasta hace unos pocos años no era muy conocido este mecanismo en la usanza pública. Tanto así que si ustedes miran, son muy pocas las demandas que hay. Yo creo que la agencia debe tener una estadística de cuántas demandas hay o se han intentado en los últimos años ante la jurisdicción contenciosa administrativa por daños de particulares. Es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se conocía. Luego puede que en algún momento, dentro de cierto grado de no conocimiento, pues se den ese tipo de discusiones, pero para mí es absolutamente claro de que esto no es del juez civil, sino del juez contencioso administrativo. Listo, doctor, muchas gracias, muy amable. No, señora. ¿Quién sigue? Bravo. La doctora Diana Chipatecua. La doctora Julieta también. Démosle primero el uso de la palabra a las doctoras. Sí, señor doctor, muchas gracias. ¿Cómo está? Si bien usted decía que nos encontramos sin conflicto de jurisdicciones, ¿sí? Porque pues nos queda claro que la jurisdicción competente pues es el juez contencioso administrativo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, sí me surge la pregunta respecto de cuando se inicia el medio de control dentro de la jurisdicción, ¿hay algún tipo de exclusión o hay algún tipo de seguimiento de línea respecto a cuando se realiza también un proceso, ejemplo, frente a la Contraloría o frente a alguna otra entidad de las correspondientes? Pues ahí es donde me genera el problema del artículo 37 de la 2195. Ese problema surge ahora con la entrada en vigor de esa ley. Sí, sí, señor, precisamente por ello. El objeto es el mismo. Y además van a juzgar a un particular que no tiene ninguna responsabilidad fiscal. Particular. Salvo que le den el giro diciendo que no, pero yo no sé si en una entidad pública permitan que un particular esté por ahí dando vueltas. ¿Sí? Eso va contra la función pública, salvo que sea contratista y eso que no puede cumplir funciones públicas. ¿Sí? Entonces, sí, la norma, la del 37 tiene un destino que se cruza con el 140, inciso tercero. La diferencia es que el uno es juez y el otro es funcionario administrativo. Entonces, puede suceder, lo que usted plantea es cierto, puede suceder que yo inicie como entidad pública una demanda dentro del término contra un señor que me causó un daño y resulta que el contralor, que es bien piloso, ya había iniciado el proceso y entonces me excepcionen diciendo que ya eso mismo me lo van a cobrar allá, ¿sí? Entonces ahí sí va a haber conflictos entre la función administrativa y la función jurisdiccional. Ahí lo va a haber. Esa norma genera conflictos. Sí, señor. Yo creo que a los contralores nunca los debieron haber metido en este paseo de juzgar a los particulares cuando nada tienen que ver con los presupuestos del acto legislativo número 4. Sí, sí, señor. Bueno, pero seguramente lo van a tener. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, doctor. Sería un punto interesante de aclaración de la sala de consulta o de que fijara posición la misma agencia jurídica. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Muchas gracias, doctora, a usted, muy gentil. ¿Quién sigue? Doctora Julieta.
Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por el espacio para la intervención. No, mi pregunta también iba encaminada a los mismos temas relacionados con el tema de la jurisdicción o quién tendría la competencia, porque mi confusión era, entré un poco tarde, entonces, por temas de conexión y pues sí siempre he tenido claro que como lo establece el CEPAC a la 1437, siempre y cuando uno de los dos extremos procesales sea una entidad pública, el juez que debe conocer o que tiene la competencia para conocer del asunto, pues es el juez contencioso. Entonces ahí entraba mi confusión cuando usted decía que el artículo 37, no sé exactamente de qué norma, cuando estaba explicando ahorita lo del gestor fiscal de la 2091, no, es reciente, ¿cierto? Claro, eso es de enero de este año. Ah, con razón, no tenía conocimiento de esa norma. Que porque pues siempre se ha sabido que quien es sujeto del control fiscal es quien es gestor fiscal y maneja recursos públicos. Entonces, mi pregunta era como vuelvo y repito, como entré un poco tarde, realmente, ¿cuál es el conflicto ahí? No, pues imagínese, que tenemos ahora dos entidades del Estado haciendo lo mismo. Una es la entidad administrativa, que es la Contraloría, y otra la jurisdicción contenciosa. O sea, Claro. intentan con eso desmantelar la jurisdicción contenciosa. ¿Y por qué la Contraloría me va a juzgar a mí como particular solamente porque tuve un accidente con una entidad pública? Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Sí, Sí, no, yo no lo veo, me repugna un poco dentro de mi estructura y creo que las autoridades administrativas están es para eso, y el control fiscal tiene un ámbito específico dentro del cual debe desarrollarse, que es allá donde hay esa gestión fiscal. Yo me acojo a lo que dice la Constitución en el acto legislativo número 4 y veo ese articulito 37 ahí como mal ubicado. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Sí, señora. ¿Quién sigue? Doctor A. Bravo, no sé si es doctor o doctora Bravo. ¿Tiene la palabra? ¿No? Galvis. Gracias, doctor Santofimio. Buenas tardes y muchísimas gracias por la exposición. No, simplemente, o sea, reiterar pues, lo que ya se ha expuesto y preguntarle a usted si usted consideraría que en el caso de la existencia de dos procesos de esta índole, uno, pues, digamos, por responsabilidad fiscal y otro adelantado ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿se podría alegar en uno de ellos el tema de la prejudicialidad o cómo ve usted esa opción? Pues que primero vamos a tener un particular que tiene el derecho a que sea juzgado una sola vez. Segundo, y no solamente juzgado, a que sea declarado responsable por los mismos hechos una sola vez. Entonces, ese señor en un momento determinado va a tener, por un lado, para los mismos propósitos, una demanda ante los jueces contenciosos y por el otro lado, ante la Contraloría. Pues ya ahí estoy violando la Constitución, no le estoy garantizando el debido proceso. Y ese señor tiene derecho a excepcionar en ambos, para que le definan cuál es el que es. Pues decirle al señor Contralor, usted no es mi juez, ya mi juez fue activado. O señor juez, mire que allá una autoridad administrativa ya me está cobrando, ya me embargó, porque puede que ya le hayan embargado, ¿no? Ya hayan dictado medidas cautelares. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Mire el conflicto que generó esa ley. En algo que era absolutamente claro y garantístico, porque además era un juez el que me iba a juzgar a mí como particular. Pero ahora me mandan ante el Contralor. Entonces tiene todo el derecho y seguramente lo que usted, vuelvo y repito lo que ya acaba de decir y lo dijo una de las participantes, ahí va seguramente a tener que resolverse excepciones. Y vamos a tener que mirar si el señor Contralor se va a pasar por encima al juez. A mí me parece que el juez tiene, es el llamado a juzgar estos casos. Entonces habría que comenzar a mirar de qué forma se resuelve ese conflicto entre la Contraloría y la jurisdicción. Yo no creo que en Colombia deba desmantelarse al Poder Judicial. Yo no creo, el Poder Judicial hay que darle confianza, los jueces hay que darle confianza, hay que fortalecerlos, ¿sí? Aquí andamos con el plurito de que entre más funciones administrativas le demos a alguien, vamos a ser más proactivos y vamos a lograr mejores resultados. ¿Sí? Eso no es cierto. Eso va en detrimento del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Sí. Doctor Víctor o doctor José Antonio.
Muy buenas tardes, doctor. Doctor, buenas Para tardes. todos. Frente a la inquietud de las dos acciones, digamos, tanto fiscal y ante la justicia contenciosa administrativa, mi inquietud, bueno, ahí sí revisamos el artículo 37, el artículo 95, que cuando se genera, digamos, de una noticia criminal, pues, se oficia a la Contraloría, pues, para efectos de la responsabilidad fiscal y también al Ministerio Público, digamos esa. Pero también otra inquietud que tengo es con respecto a, digamos, al daño. ¿Hasta qué punto de vista la Contraloría puede, digamos, examinar respecto de, digamos, de la tasación del daño, daño emergente, el procesante, el costo de oportunidad? Pues porque básicamente la Contraloría lo que le interesa es, digamos, recuperar el dinero, pero no sé hasta qué punto de vista, bueno, entramos aquí en conflicto, que no es lo mismo que la Contraloría inicie de recuperar ese dinero a cosa distinta que la entidad pública inicie con unas pretensiones, digamos, determinando las diferentes clases de daño que se le genera a la entidad. Gracias. Sí, muy interesante. Sí, ambos son procesos de responsabilidad, ¿no? En ambos se tiene que tener como punto de partida la demostración del daño, y en el caso de la Contraloría, históricamente, que ese sujeto haya actuado con dolo o culpa grave. Y de acuerdo al Código Civil, con dolo o culpa. De acuerdo con el artículo 37, con dolo o culpa, tiene que demostrarlo. Y el daño y la reparación, pues se tiene que cuantificar con todos los elementos propios de la reparación. Pero yo no veo la diferencia entre el uno y el otro. Veo la intromisión del uno con el otro, como lo he venido planteando. Sobre todo el legislador dándole esos poderes a la Contraloría, que ya los tenía el juez. Ya los tenía el juez. Entonces, por ese lado, de todas maneras, se va a obtener la reparación. Va a haber reparación. Si hay un proceso de responsabilidad fiscal, ahí el Estado, patrimonio público, el interés público está reparado ahí, ¿sí?, con esa actuación. Pero el problema no es ese. El problema es que tener dos autoridades. No sé si los señores que redactaron la norma sabían que existía el 140, inciso tercero de la ley 1437. No sé si los señores legisladores sabían eso. ¿Sí? Y no sé si lo pensaron la situación de caos que crearon. Sí, claro, llegó la noticia, oficié, pero es que también, si yo tengo la noticia, inicio el proceso. Entonces, yo entidad pública le informo a la Contraloría, pero a la vez inicio la actuación jurisdiccional. Es un vacío que genera problemas, y que darle una solución ahorita es complicado. Es complicado porque, fíjense ustedes, la redacción de las dos disposiciones. Muy bien, ¿quién sigue? Juan Melo. O Bravo, que está pidiendo la palabra hace rato. El doctor Luis Jaime. ¿Está levantando la mano también? Doctor Santofimio, una intervención muy corta. Sí, señor. Para dejarlo obviamente a usted en libertad de que responda pues las preguntas que usted considere. Hay varias personas interesadas, por supuesto que el tema despierta el mayor interés, por supuesto que nos encanta y agradecemos pues que nos ilustre sobre los temas, pero no queremos abusar de usted, de manera que en la medida en que su tiempo lo permita, pues nosotros nos ponemos felices de continuar con su compañía, y pues al mismo tiempo pues dejarlo en libertad de que ponga un número de preguntas que considere pertinente responder. No, tranquilo, más bien de tiempo. Nos quedan Perfecto. 15 minutos. Si hay alguna otra pregunta sobre obviamente sobre los temas que tratamos hoy. Perfecto. Sí. Veo aquí, doctor Amin García. Tiene la palabra.
Ahí sí, muy buenas tardes. Doctor. Buenas tardes, doctor. No, es que lo que pasa es que pues no sé si me salgo un poquito del tema, pero pues yo no sé, veo muy parecido pues el tema que está ahorita, este tema de darle funciones administrativas, de darle funciones que son jurisdiccionales a las entidades administrativas, pues este tema que está muy en boga, que es el tema de la suspensión del alcalde de Medellín. Entonces, no sé, lo veo como muy parecido en el entendido de que es una función que se supone que es de un juez penal o de un juez, pues que sería el juez natural, y lo toma entonces en este caso la Procuraduría. Entonces, en ese entendido, pues yo pensaría que, no sé usted qué piense, si también si aquí se está presentando una especie, con esta nueva norma, estamos también haciendo lo mismo, es decir, pareciese que fuese una corriente, como usted bien lo dijo ahorita, de ir quitándole funciones jurisdiccionales y pasándolas a entidades administrativas. No sé, esa no me la haga por aquí, por este medio. No, no. Ese es un tema de mucha controversia y se me sale un poquito del marco de lo que estamos hablando. Sí, no, tranquilo. Prefiero no abordar eso de fondo. Doctora Mí, tranquilo. No sé, otra pregunta, Andrés Usuga. Doctor Andrés. Gracias, doctor. La pregunta básica es si en el marco de un contrato también se puede dar un daño por fuera de los límites del contrato que genere una responsabilidad, no del artículo 141 de controversias contractuales, sino de la reparación directa del artículo 140. Bueno, pero es que entonces no, en esa hipótesis, pues entonces ya no sería contractual, así como me la plantea, que no la puede vincular de ninguna manera con el contrato. Si no es una cosa que se vincule con el contrato, pues entonces es una relación absolutamente extracontractual y se sitúa en el ámbito de la 140, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, para efectos de la actio in reverso, para efectos de los hechos cumplidos, considera que cuando no existe relación contractual, pues eso es 140, ¿no? Lea el fallo de unificación de la sección tercera sobre hechos cumplidos, sobre actio in reverso. Entonces, cuando no hay contrato escrito o cuando ya se ha terminado la vigencia del contrato, cuando ya llegó al límite para la liquidación y se lo pasaron y por allá sucede algo después, pues eso nada tiene que ver con el contrato, y si nada tiene que ver con el contrato, pues va para el 140. Pero si se da dentro de la relación contractual, como les decía en la conferencia, pues tengan en cuenta que esa pretensión es posible dentro de la acción de controversias contractuales, lo que es reparar el daño causado dentro de la relación contractual. Muchas gracias, profesor. Sí, señor. 16:45. Ricardo Agreda. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ricardo. Muchas gracias por dejarme participar. Sí, mi pregunta, pues, desafortunadamente, en la anterior intervención, pues, prácticamente era sobre algo similar. Entremos en una acción de reparación directa donde no existe contrato, pero la entidad accionada obliga, entre comillas, o sugiere al contratista comenzar a ejecutar las obras sin firmar el contrato, argumentándole que lo va a firmar posteriormente, y pues el contratista de buena fe acude, realiza las obras y ya después no le quieren cancelar el valor de lo que ejecutó, digamos, en el contrato, entre comillas. He observado que en algunos eventos, tanto los tribunales administrativos como el mismo Consejo de Estado proyectan estos medios de control a través de una acción civil, de la acción en reverso por enriquecimiento sin causa. Entonces, mi pregunta en ese sentido es una, digamos, una acción netamente civil, ¿cierto? Pero que en este caso se utiliza
como fórmula o como método para poder sacar adelante una sentencia que, si se observa, digamos, o si la parte probatoria es contundente, puede ordenar a reparar el daño que el Estado le haga al particular, que a pesar de no haber contrato o de no existir contrato, sí se logró demostrar que se ejecutó una obra y que se entregó. Y que ya posteriormente, pues obviamente una vez entregada y ejecutada, la entidad contratante omite su obligación del pago del mismo. Sí, a ver, sí, a ver, digamos lo siguiente, mire, hay dos cosas. Está el fallo de unificación del año 12 del Consejo de Estado, la sección tercera, sobre acto in reverso, que puede ser objeto de una pretensión dentro de la acción de reparación directa, porque es reparación directa, no es acción contractual. Mira el fallo de unificación. Y segundo, hay una directiva de la agencia, muy importante, creo que es del año 16 o 17 o 14, sobre acto in reverso, sobre la necesidad de que los contratos sean por escrito, que es vinculante para todas las entidades nacionales. Léanla, búsquenla, de pronto ahí en el curso se las pueden entregar a ustedes, que es sobre el tema que me estás preguntando. O sea, si no hay contrato, pues si no hay contrato bajo vigencia de ley 80, pues eso es absolutamente irregular. Y lo que surge de ahí no es una relación contractual, sino extracontractual. Y precisamente por eso el Consejo de Estado funda la acto in reverso como mecanismo de reparación. Pero ahí no es el caso que nosotros estamos trabajando en el día de hoy. Y no es el caso que estamos trabajando, porque aquí estamos trabajando son daños que no se dan en torno a un tipo de relaciones de esa naturaleza, sino los que se dan en torno a otras figuras, a otras situaciones, ¿sí? Porque esa, por ejemplo, queda enmarcada dentro de ese fallo de unificación. ¿Sí? Correcto, entiendo, sí señor. Le agradezco mucho por su... Arturo Robles, ya para las últimas preguntitas, por favor. Gracias, doctor Orlando. Doctor Jaime Orlando, una hipótesis es la siguiente. Una entidad estatal se presenta a un proceso de liquidación. El liquidador, designado por las supersociedades, omite por X razón el crédito de la entidad pública. A la luz de la ley 222/95, el liquidador es un administrador y tiene sus responsabilidades específicas que allí están previstas. En este caso, esa entidad pública puede acudir a una acción de reparación directa, o por tema de especialidad se mantiene las disposiciones de la ley 222/95. Muy bien, ahí me pone usted a estudiar el tema. No me atrevería a darte una respuesta así de fondo, porque es una cosa muy particular y sobre todo con ley 222, ¿no? Sí, es que el caso se presenta, yo no creería que de manera recurrente, pero sí existen situaciones donde los liquidadores, por alguna razón, dejan a un lado las obligaciones de las entidades públicas, que no es la DIAN precisamente, sino otros tipos de entidades, y se encuentra entonces la entidad pública en esa disyuntiva. Me voy por el régimen especial de la ley 222/95 de responsabilidad de los administradores, o acudo a esta disposición que estamos comentando en la conferencia de hoy. Te digo, me toca estudiarlo, hermano. No me atrevo a darte una respuesta así al rompe. De pronto cometo errores y no está bien. No te la respondería. Bueno, gracias. Doctor Santofimio, la sentencia que usted hablaba ahorita, la sentencia de los hechos cumplidos del 12 de noviembre de 2012, sí. Magistrado ponente Orlando Santofimio Gamboa, sí. Es la que usted dice de los hechos cumplidos, la sentencia de unificación. Como para complementar. Sí, esa sentencia manda a que todo lo que suceda cuando no hay contrato escrito vaya a las discusiones se hagan por vía del 140, porque es una acción de acción y reverso. Y que no está permitido. Si no está por escrito, o sea, los hechos cumplidos, la administración no los puede aceptar. Eso es lo que unifica jurisprudencia en ese sentido, toda vez que había muchas divergencias en cuanto a las posiciones respecto de esos fallos que estaban emitiéndose, que unos concedían cuando se prestaba el servicio. Eso y es todo relación extracontractual. Solo dijo las tres excepciones. 140. Entonces, las tres excepciones. Digo, hay que mirar esa sentencia para saber los casos.
Sí, pero, solo sí, contempla 3 pero ahí excepciones. resulta que no es la entidad pública la que demandan. Aló. Doctor Salgado, lo escuchamos. Doctor Santofimio, ¿me oye? Es que creo que el doctor Santofimio quedó congelado. ¿Aló? Aló. Se cayó la señal. Sí, sí, sí. Bueno, creería creo que que ya eso- queda. Esta sería entonces ya la última pregunta, ¿cierto? Sí, señor, sí. Que lean la sentencia. Pues mire, doctor Santofimio, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer un comentario o un par de comentarios de despedida. El primero es el siguiente. La agencia Está fallando la red. Aló. Pero ya último, yo creo que es porque ya está terminando el ¿Será? Sí. No, sí. Aló. La agencia ha venido impulsando el uso de la acción de reparación directa contra particulares. Quiero resaltar en ese contexto que los lineamientos para definir la política de la agencia sobre la materia nos fueron proporcionados originalmente por el doctor Santofimio, quien nos ilustró sobre la materia en un concepto. Y más adelante, y este es el segundo punto, nos acompañó en la elaboración de un curso que ustedes deben tomar en el marco del diplomado sobre esta acción. De manera que muchísimas gracias, doctor Santofimio, como de costumbre, usted claro, preciso y también generoso con su conocimiento. Le damos un nuevo agradecimiento. Usted es parte pues de nuestra fuente de saber. Y a las personas que nos acompañaron, igualmente un agradecimiento muy especial y una invitación a que de manera conjunta con esta conferencia revisen el curso de la Comunidad Jurídica del Conocimiento sobre la Materia. Como les digo, el contenido del curso pues fue originalmente proporcionado por el doctor Santofimio, quien además nos acompañó con la grabación de varios de los videos sobre el tema. Allí ustedes encontrarán un mayor desarrollo sobre la materia y también pues, la posibilidad de profundizar sobre varios de los aspectos tratados en esta conferencia. De manera que a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, hasta luego.